Hermanos, vamos a comenzar el culto el día de hoy, dando gracias a Dios primeramente por la vida, la salud y por el privilegio de poder estar con ustedes hoy día domingo, alabando y bendiciendo a este Dios maravilloso. Vamos a orar, a pedirle a nuestro Dios la fuerza, la fortaleza, que nos ayude en este día para poder hacer un culto maravilloso. Inclinamos nuestros rostros para orar. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, le damos las gracias, mi Dios amado, en esta hora, por este culto, Señor amado, que tenemos. Queremos hacerlo para ti, Dios de los cielos, agradecidos también por poder estar en este momento para alabar y bendecir a este Dios maravilloso que nos da vida y vida en abundancia. Gracias, Señor amado, te pedimos por todo el culto del día de hoy, te pedimos la fuerza y que tú nos ayudes para continuar adelante, Padre Celestial, en estos tiempos difíciles, porque nos vendrán tiempos buenos, Señor amado, para tu pueblo, Dios. Ayúdanos cada día, Señor amado, a soltarnos, a poder cortar toda cadena, Señor amado, que nos impide el poder adorarte, Dios de los cielos. Gracias, Señor amado, y quédate con nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estamos en tu templo, la iglesia reunida para cantar y expresar en nuestro canto la alegría, la esperanza y la fe. Para decirte que te amamos por habernos rescatado a tu verdad. Sufriste tú por mí, moriste tú por mí, jamás lo olvidaré. Prometiste regresar, te esperamos hoy, Señor. En la nube volverá, como volverá, y alabará tu nombre. Cuando suene la trompeta y en el cielo aparezca el Señor y los muertos resuciten, elevándose a los cielos a reinar. Los que viven se transformen a la imagen tan gloriosa de Jesús. Qué dicha será estar al lado del que amé, porque él me amó a mí. Prometiste regresar, te esperamos hoy, Señor. En la nube volverá, como volverá, y alabará tu nombre. Me volveré mi poco, Señor, para esperar ayuda. De que sino de ti sustento me vendrá en hora de aflicción. En sombra o en luz, envuelto en la inquietud, si oro me sustenta. En paz o en aflicción, la mano de mi Dios me da seguridad. Dame tu mano, toma la mía, Dios amado. Cuando soy débil, se hace más fuerte tu poder. Tu compañía
y tu calor divino amado me lleva al cielo, donde un día le veré. Riquezas y poder, fama y celebridad, la cuñada en mi mano, tratando de alcanzar lo que podría lograr como el supremo ideal. Pero al mirarte a ti, de pronto descubrí que estaba equivocado. Un mundo descubrí más allá de la cruz, donde sangró tu mano. Dame tu mano, toma la mía, Dios amado. Cuando soy débil, se hace más fuerte tu poder, tu compañía y tu calor divino amado me lleva al cielo, donde un día te veré. Los invito a leer el devocional en el día de hoy, que se encuentra en Salmo 92, del 1 al 2. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Hermosa invitación que nos hace el salmista en el día de hoy. Dice que bueno es alabarle a Jehová y cantar salmos a su nombre. Anunciar por las mañanas su misericordia. Hay que anunciar el Evangelio en estos tiempos difíciles. No hay que callar, sino que hay que seguir adelante, alabando y bendiciendo a este Dios maravilloso. Clamar al Dios de dioses y Rey de reyes que nos ayude a seguir firmes adelante en estos tiempos. Que el Señor nos ayude y vamos a cantar unas alabanzas para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Cada Cristo alabanzas Él la muerte ha vencido y la tumba abrir. Cristo por su gran victoria le da vida a mí. Vencedor tú de la muerte.
Vencedor tú de la muerte, gloria doy a ti. Muchas lágrimas de nuestros ojos han brotado, muchas luchas y pruebas hemos pasado, pero pronto todo esto habrá pasado. Cuando estemos con Cristo a nuestro lado, sé que pronto volverá. Aquí estoy esperándole, y mis lágrimas amargas, dolores y tristeza allí terminarán. Sé que pronto volverá. Ese día tan glorioso, y los pobres de esta tierra que han sufrido por su nombre, allí se gozarán. Quizás el final, el comienzo se ha tornado, y has pensado dejarlo todo olvidado, pero pronto todo esto habrá pasado, y tu llanto de gozo será cambiado. Sé que pronto volverá. Aquí estoy esperándole, y mis lágrimas amargas, dolores y tristeza allí terminarán. Sé que pronto volverá. Ese día tan glorioso, y los pobres de esta tierra que han sufrido por su nombre, allí se gozarán. Maravilloso evento será ese día cuando Cristo venga. Se abrirán los cielos y el Hijo del Hombre aparecerá. Ese día bendito que ha sido oculto al mundo entero. Ese día glorioso yo le veré, tú le verás. Hoy le veo venir con millares de ángeles. Oh, qué hermoso suena esa bella trompeta que brilla en mí.
el mundo no entiende que hay un solo Dios y que está por venir. Si tú no lo entiendes, escápate, hermano, Él viene ya. Si el mundo te dice que eres un necio, por lo que digan te salvará. Se ha sembrado con llanto, con regocijo, segará. Hoy le veo venir con millares de ángeles. Oh, qué hermoso suena esa bella trompeta que brilla en mí. Como resucitará, como se levanta. Yo también me iré, yo también me iré, porque esa es mi fe. Hermosa alabanza hemos cantado en el día de hoy y ahora nos preparamos para escuchar la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Damos muchas gracias al Señor por este tiempo de alabanza, de cántico, este tiempo devocional que tan bien hace a nuestros corazones cada semana. Así es que Dios les pueda bendecir y seamos todos bienvenidos a este tiempo de adoración, de cántico y de búsqueda de nuestro Padre Celestial. Vamos a continuar revisando la palabra del Señor respecto de esta idea de ser discípulos y de ser discípulos que agradan, que honran, que edifican sus vidas, características que debemos tener de nosotros como discípulos, seguidores de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que hemos estado trabajando. Y en tanto mi vida personal se constituye en un seguidor, de pronto toda, ¿no es cierto?, la iglesia, por cuanto la iglesia está constituida por todos los creyentes, por todos los seguidores, la iglesia se convierte en una iglesia discípula, en una iglesia seguidora del Maestro. Y es de eso de lo que quiero hablar hoy día. ¿De qué manera es que la iglesia es tan relevante para nuestras propias vidas? ¿Cuánto la echamos de menos? ¿Cuánto echamos de menos de estar juntos? Lo importante que es. Y revisando la palabra de Dios, mirando los textos, me reencontré con unos textos de las cartas tesalonicenses que quiero compartir con ustedes. Estoy pensando en realizar un par de predicaciones o una pequeña serie usando tesalonicenses, y en esa búsqueda del libro, releyendo el texto, me encontré con un verso, con un par de versos, con una idea que es la que quiero compartir en este día junto a ustedes. Esta pandemia nos ha llevado a nuestras casas, pero no debemos olvidar el valor de ser iglesia y cómo afecta esto la vida de nuestros hermanos. En este tiempo hemos estado en casa y de pronto tenemos la tendencia de creer que somos nosotros los únicos, que a nosotros nomás nos está pasando, y aunque echamos de menos a los demás porque les queremos ver, porque son nuestros amigos, porque les amamos, aún a veces esto no es suficiente en la experiencia de la iglesia. No nos queremos ver solamente porque lo echo de menos, porque me gusta su persona, sino que en la experiencia de la iglesia el necesitar al hermano tiene que ver con mi propia edificación personal como hijo del Señor. En la experiencia de la congregación, en la experiencia de la comunidad de fe, ¿no es cierto?, la necesidad del otro, del compañero, del hermano, del que está junto a mí, no tiene que ver solo con una cuestión de compañerismo social, como lo pudiéramos llamar, es decir, porque necesito estar con otras personas, sino que, ¿no es cierto?, esta vida de mi hermano edifica, afecta, construye mi propia vida, ¿ya? Y debiera ser esa la gran necesidad que nosotros tenemos de los unos por los otros. Déjeme mirar un poquito el texto aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3,
versículos del 7 al 13, voy a estar reflexionando en esta ocasión. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 7 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día y con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Mire qué hermosa y qué tremenda la palabra en el día de hoy, el puro texto. Yo creo que si usted lo fue leyendo o lo fue siguiendo conmigo, se puede dar cuenta de que el texto tiene en sí misma mucha riqueza y no tenemos que escarbar mucho, ¿no es cierto? Están como muy encimita cada una de las enseñanzas para nosotros como iglesia. El valor de ser iglesia. No suelo poner muchos títulos a los mensajes, pero el de hoy día se llama simplemente una linda iglesia. Una linda iglesia. Y me gustaría que fuera también nuestro sentir. Nosotros somos parte de una linda iglesia. Y si, amigo mío, tú estás escuchando este texto, este mensaje, si hoy día alguien te reenvió este video y lo estás escuchando en esta hora. No somos una iglesia perfecta. Tenemos nuestros yerros. A veces actuamos humanamente y en otras tantas ocasiones nos equivocamos. Pero estamos en un proceso de Dios Padre sobre nuestras vidas. Ese proceso, la Biblia lo llama santidad, que es el proceso de limpiar aquello que no está bien para estar cada día más presentables para Dios y para nuestros hermanos. Y amigos, si por alguna casualidad estás viendo este video hoy día, yo te invito a que te atrevas a conocernos. Vas a encontrar hombres y mujeres sencillos, comunes, corrientes, que amamos a Dios por sobre todas las cosas. Y ese amor tan tremendo y tan grande que le tenemos a Dios nos lleva a tratar de ser mejores para Él, ¿sí? Para que su nombre se honre y para que la vida de los que están a nuestro alrededor también sean edificadas. Te recibimos tal cual tú eres, porque así mismo nos recibió el Padre a nosotros. Ninguno hay en la iglesia que sea mejor que el otro. Lo que llegamos es delante de Dios para juntos presentarnos delante de Él y decirle: Señor, perdona si mis actos, mi vida, mis acciones, de alguna manera ofenden tu santo nombre. No está la iglesia para juzgar a nadie ni a nada. La iglesia está para vivir de acuerdo a los principios del reino y compartirlos con todos los que están a nuestro alrededor. Así que te invito a que puedas acompañarnos junto con los hermanos a mirar lo que es una linda iglesia y ver qué de eso nos falta para caminar en ese sentido, o ver qué tenemos bueno para poder potenciarlo aún más y así crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Revisemos el texto, ¿te parece? Mira, versículo 7 dice: por ello viene hablando el apóstol, ¿no es cierto? Porque él no estaba con la iglesia. A ver, te pongo un poco de contexto. Esta iglesia él la instala en uno de sus viajes misioneros, la instala, llega Pablo hasta ese lugar muy especial, medio complicado, llegó, estuvo allí, dice el texto en Hechos que estuvo solamente 3 días de reposo, es decir, un tiempo bien acotado, estuvo en ese lugar y predicando el evangelio. Tuvo algunos dramas y tuvo que salir a la iglesia, a la ciudad que estaba cercana, que se llamaba Berea.
Así es que no es tanto el tiempo que Pablo está en la ciudad. Y en ese contexto, él se va, y cuando se va, ¿no es cierto?, llega a Atenas y manda a uno de sus apóstoles, de sus colaboradores, a Timoteo en particular, para que vaya a ver cómo estaba la iglesia, recibe cuenta de lo que la iglesia estaba viviendo y les escribe una carta. Es esa carta la que está Pablo escribiendo. Y es interesante, y bueno, vamos a estar mirando durante esta semana algo más de cómo le escribe a esta iglesia linda, ¿no es cierto?, que se levantó de manera tan especial allá en el sector de Macedonia, y que da unos frutos tan hermosos y tan relevantes para la vida, sin tanto conocimiento, sin tanta tradición, sin tener muchos pilares tan profundos en términos de gente, de personas, de dignatarios, sino que de gente sencilla, pero que creyó tan profundamente que ha levantado una congregación muy, muy sólida en las bases del Señor. Versículo 7 dice: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Coloco aquí el valor de ser parte de una iglesia. El valor. Y mire, lo que nos aparece en el versículo 7, que el gran valor, o que uno de los valores de que nosotros seamos parte de una congregación, es que consolamos a través de nuestra fe a quienes lo necesitan. Consolamos, es decir, la comunidad de fe, la iglesia, la congregación, está para que a través de la experiencia de nuestra fe, de nuestras convicciones profundas, puedan consolar la vida de los que se cruzan en nuestro camino. Consolar significa ponernos. El texto nos habla de ponernos al lado, el texto nos habla de caminar juntos, de animar, de levantar los brazos, de ponerlos, de ayudarle a caminar la parte difícil del camino, al que está herido, al que está cansado, al que está angustiado. Y la iglesia dice que debe cumplir esta función. La iglesia es un espacio donde nosotros nos sentimos consolados, pero cuidado, no la manera en que el mundo suele consolar, no es la forma en que el mundo y la sociedad en general a nuestro alrededor suele consolar. Dice que somos consolados, dice Pablo: he sido consolado por ustedes a través de vuestra fe. Es decir, al ver que la iglesia está sólida, al ver que la fe es verdad, al ver que nuestras convicciones son profundas, esa experiencia de una iglesia viva, profunda en las convicciones de Dios, debiera ser consuelo para aquellos que pasamos los días difíciles. Los días difíciles significa: Señor, no puedo, estoy cansado, a lo mejor estoy a mitad de camino, se me doblan las rodillas, la fe flaquea. Y entonces miro mi iglesia, miro una iglesia sólida, miro a los hermanos firmes en la fe y me anima, me consuela, renueva mi fuerza porque quiero continuar. La iglesia de Tesalónica tenía una experiencia, a lo mejor no era una tremenda iglesia, a lo mejor no tenía toda la doctrina del mundo, estaban recién aprendiendo, pero su fe, sus convicciones, el cumplimiento de la misión, porque dice Pablo al principio que donde ellos llegaban a hablar del evangelio ya no tenían que hablar nada, porque los hermanos de Tesalónica ya habían hablado, habían cumplido la misión y habían otros creyentes en diferentes lugares. Eso confirma y consuela la vida de aquellos que están pasando difíciles momentos, de aquellos que están angustiados. Eso debiera ser consuelo suficiente para cada uno de nosotros. Nace la pregunta: la vida de fe, no la vida social, la vida de fe de nuestra iglesia, ¿consuela tu vida? La vida de fe de nuestra congregación, ¿consuela tu vida? Ahora, la experiencia de la congregación, tú sabes muy bien, la experiencia de la congregación se ve en individuos, en personas. La iglesia, ¿no es cierto?, como institución, ¿no es cierto?, está compuesta por hermanos, con personas, por creyentes. Y entonces estos creyentes son los que consuelan a través de sus vidas, de su ejemplo y de una consecuencia de vida que se manifiesta en la congregación. Entonces te lo pregunto de esta manera: la vida de fe de los hermanos que están alrededor tuyo, ¿consuela tu vida? La vida de fe
No estoy diciendo si son buenas personas, si son generosos con la plata. Eso es una experiencia secundaria, es un resultado de... Te estoy diciendo, ¿la vida de fe consuela tu vida? Te lo pregunto de esta otra manera entonces. ¿Tú crees que tu vida de fe o mi vida de fe, de convicción, de búsqueda de Dios, de intimidad con el Señor, de seguimiento del Padre, confirma, afirma, consuela la vida de los que están a mi alrededor? Alguien mira mi vida y dice, oye, este hermano de verdad se nota que está en la presencia, en comunión, en intimidad con Dios. Voy a ir a buscar en donde Él consuelo. Voy a compartirle mis cosas a Él. Él va a levantar mis brazos cansados y agotados. Porque tiene una vida de fe que se refleja. Interesante lo que dice Pablo en el verso 7, ¿no? Una linda iglesia. No es la del edificio más hermoso, ni de la comodidad, ni del mejor programa, ni de los mejores equipos, ni de las mejores actividades, ni de las reuniones más variadas, creativas que puedan existir. Una linda iglesia es una iglesia que vive una fe, que consuela, que anima el corazón de sus hermanos. Sigamos mirando. Versículo 9 dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Una iglesia linda es una iglesia que su fe consuela, pero también una iglesia linda es una iglesia que el gozo de ella, ¿no es cierto?, trae gozo y trae paz a mi propio corazón. Pablo lo dice así, ¿cómo le voy a dar gracias? ¿De qué manera puedo darle gracias a Dios? ¿No es cierto? Por ustedes, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros. Hoy me gustaría que eso se dijera de mí en algún momento en mi propia vida, ¿no? Y espero que se diga también de usted. La vida de este hermano trae gozo a mi vida. La vida de esta persona alegra mi corazón. La vida de esta congregación, mire, a lo mejor no tiene muchos recursos, pero ¿sabe? Alegra mi vida. Estar en mi iglesia, estar con mis hermanos, alegra mi corazón. Mi iglesia es linda, ¿no es cierto? Porque no es un lugar donde salgo cargado, angustiado, apenado. Mi iglesia es linda porque la fe de mi iglesia consuela mi vida y la alegría de mis hermanos trae gozo a mi vida. La fe de mis hermanos trae alegría a mi corazón. ¡Qué desafío!, ¿no? Pablo habla de una manera tan especial de la iglesia de Tesalónica. Déjeme mirar una tercera cosa de la iglesia de Tesalónica. Y a lo mejor esto podría ser el mensaje, pero quiero extenderme un poco más en algunos otros conceptos. Versículo 10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mire, la iglesia era tan hermosa que Pablo anhelaba y oraba a Dios para que nos volviéramos a ver y completar, dice, lo que falta a nuestra fe. Entendiendo que estamos en un proceso. Y como estamos en un proceso, hay cosas que nos faltan. Y yo necesito de mi hermano. Y necesito que mi hermano tenga el sentido de urgencia para estar conmigo. Qué triste cuando alguien dice no quiero ir a la iglesia. Es más cómodo estar en casa, es mejor quedarse en el hogar. Es mejor no conectarse. No quiero, voy a hacerlo en la semana, cuando tenga tiempo. Porque lo único que estoy pensando en que a mí me guste, en que a mí me acomode, en mí solamente. Estoy pensando en de cómo me sirven a mí. En lugar de entender que
aún mi presencia, que la llamada telefónica, que la visita, que la circunstancia que estemos en este momento. Esta predicación la ven no solamente en Temuco, donde hay una cuarentena y no nos podemos visitar, en otras ciudades donde sí se pueden visitar. Y donde es relevante la posibilidad de vernos. Pero vernos ¿para qué, mi amado hermano? ¿Para tomar un mate y simplemente hablar de la vida o de lo que ha significado este tiempo? No, no. Dice Pablo, anhelo verlos para compartir lo que le falta a vuestra fe. Amado mío, si eso tan solo fuera nuestro gran motivo, si anhelamos vernos para completar la fe del que está a mi lado, para animarlo en su caminar, para sostenerlos en su recorrido. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que implica necesariamente la vida de fe de los hijos del Señor. Y yo te invito, amada iglesia y amados hermanos, a que podamos mirar nuestra experiencia comunitaria y que nuestra iglesia sea una iglesia linda, que nuestra comunidad de fe sea una comunidad linda. No por el programa, no por el templo, no por las actividades, no por la buena persona que puedan ser los hermanos en términos materiales, no por los simpáticos de reírse de cosas sin sentido. Que nuestra iglesia sea una iglesia linda, hermosa, porque consuela a través de su fe la vida de los hermanos, porque trae gozo al corazón de la vida de sus hermanos y porque cada hermano ayuda para que nuestro crecimiento en la fe se pueda llevar adelante. Porque necesito, ¿no es cierto?, del aporte de la vida de mi hermano para poder crecer. Porque quiero compartir de lo que yo tengo para que mi hermano crezca en la fe. ¿Tendremos este sentido de urgencia? ¿Tendremos este sentido de iglesia? Interesante, ¿no? Avancemos, por favor. Versículo 11. Vamos mirando ahora cómo hacemos esto que de lo que le estoy hablando. Dios gobierna, ¿no es cierto?, nuestras vidas. Dice que la manera es que Dios gobierne nuestras vidas para tener esta iglesia linda. Verso 12 dice, más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. ¿Sí? Debemos estar más cerca de Dios cada día para conocerle y entenderle, para que Él pueda dirigir nuestras vidas. No hay otra manera, dice, para que el Señor dirija nuestras vidas, para estar cerca de vosotros. Es decir, que la acción nuestra debe estar dirigida por Dios. No es a lo que yo creí que y a lo que yo pensé que, sino que es a la voluntad, al designio, a la dirección perfecta de Dios. La iglesia se construye, la iglesia se levanta, la iglesia se sustenta por la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo. La iglesia va a ser linda, va a confortar, va a traer gozo, va a ser alimentada para crecer en el Señor cuando es dirigida. No es lo que yo creo que a ti te falta. Mira hermano, yo te he estado observando y veo que a ti te falta más oración. Vas a comenzar a orar. No se trata de eso. Se trata que el Espíritu de Dios hable a mi vida para acercarme, para compartir, para vivir con intensidad, que dirija mi caminar hacia los hermanos. Debemos aprender a dejarnos guiar por el Espíritu del Señor para poder bendecir la vida de los demás. No son nuestras apreciaciones, no es lo que yo creo. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios dice, es lo que Dios dirige. Y Dios tiene planes maravillosos para nosotros. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, dice el profeta en el Antiguo Testamento. Y porque esos planes de bien y no de mal para el futuro, para darnos esperanza en un futuro que esperamos, dice el profeta, es por eso que lo mejor para la vida mía y para la vida de mis hermanos, que sea el Señor quien muestre los planes para poder continuar. No es lo que yo quiero, no es a mi manera, no es lo que yo deseo, es siempre en la manera y en los tiempos de Dios. No es asunto de nuestras vidas, que no es asunto que nuestras vidas se dirijan solas, las dirige el Señor. Por eso necesitamos conocerlo más.
A eso, amados míos, el conocer más al Señor para poder ser parte y constructor de una iglesia linda en el Señor, como la hemos denominado en la primera parte de esta reflexión, a eso se le llama santidad. Santidad no es una experiencia de vidas pías. Santidad es un proceso dinámico, fuerte, rápido, urgente, de estar cerca del Padre para recibir de la gracia del Señor, para recibir de la dirección de Dios, para ser de bendición en medio de nuestra congregación. Mire, versículo 12, qué interesante lo que dice. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. Mire, fíjese que es el Señor quien se hace cargo de nuestro crecimiento cuando lo dejamos a Él actuar y cuando dejamos que el Señor actúe en nuestra vida, cuando somos creyentes, cuando somos discípulos de verdad, entonces dejamos que el Señor actúe, entonces lo que sale de nosotros es de gracia, es de bendición, es de misericordia hacia los que están a nuestro alrededor. Por eso la iglesia se convierte en una iglesia linda, se convierte en una iglesia linda no por el programa, no por el templo, no por la actividad, no por los recursos que ésta pueda tener, mayores o menores. Se convierte en una iglesia linda, hermosa, poderosa, porque el Señor guía la vida de cada uno de sus creyentes y entonces la iglesia es de bendición, entonces la iglesia consuela, entonces la iglesia trae gozo, entonces la iglesia se edifican los unos a los otros. Amados míos, qué desafiante. Mire, he hecho muchas veces los estudios en mi vida pastoral, muchas veces los estudios tesalonicenses. Pero cuando me reencontré con este texto en estos días, cuando me reencontré con este texto al preparar este mensaje, realmente me llené de gozo y de alegría en mi corazón. Pablo pide, ¿no es cierto?, al Señor que crezca el amor verdadero en cada creyente, que estén más cerca del Señor, que dejen que Dios actúe en sus vidas. Pablo le dice, yo quiero ir a confirmarlos, quiero ayudarlos en la fe, porque su fe ha impactado mi vida, ha consolado mi corazón, ha traído gozo a mi ser, y por eso quiero orar, Señor, para poder yo también ser de bendición. Fíjese que esta oración debiera ser también la nuestra. Mi iglesia me consuela y quiero yo compartir de lo que Dios me ha dado. Y te ruego, Dios, que hables a su vida. Dice Pablo, para que no sea yo el que habla, para que no sean mis mensajes, mi dirección o mis opiniones respecto de la iglesia, sino que sea el mensaje de Dios para la congregación. Y vaya que si lo logra Pablo, ¿no? Y nos pone un desafío. Si él lo logra, también nosotros podemos lograrlo. Y podemos ser de bendición para nuestra iglesia, para nuestros hermanos y para nuestra comunidad de fe. Pablo dice, quiero que aprendan a amar de la misma manera en que yo les he amado. ¿Se acuerdan? La semana pasada yo le contaba, le decía, la iglesia ha perdido su primer amor. Y tenemos que tener cuidado cuando eso comienza a experimentarse en la iglesia. Bueno, hoy día quiero hablarte de la otra parte para que no quede el sabor amargo solamente en las mentes. Quiero decirte, amado mío, que podemos ser una iglesia linda, una iglesia hermosa, una iglesia que consuela, una iglesia que da gozo estar en ella, una iglesia, ¿no es cierto?, que se nutre por cada una, ¿no es cierto?, cada uno de los hermanos va nutriendo la vida del otro en el Señor. Pero esa iglesia se va a producir cuando buscamos de Dios, cuando estamos en las manos del Señor, cuando nuestras vidas se direccionan solo por Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. Tal vez a veces el problema que tenemos es que no dejamos tanto que el Señor actúe. Oiga, si ser iglesia es tan fácil, tenemos un programa, tenemos un presupuesto, tenemos ministerios que hagan las cosas, tenemos grupos etarios, ¿no es cierto?, de jóvenes, de adolescentes, de niños, de mujeres. Entonces, está todo hecho. Pero cuando dejamos a Dios fuera de todo eso, o cuando lo usamos solamente de nombre para justificar todo lo que hacemos, y el Señor no es el que dirige, Entonces, ¿no es cierto?, la iglesia se enfría y pierde su primer amor. Pero cuando la iglesia se deja dirigir por el Señor, porque la vida de sus miembros es dirigida por el Señor, entonces somos elementos de bendición, de consuelo, de gozo.
Hace un tiempo atrás le hice la siguiente pregunta a la congregación. Le dije, ¿cuándo fue la vez que la iglesia puede dar testimonio que nos dijo como iglesia que debíamos hacer cada uno de los programas que la iglesia tiene? ¿Cuándo fue que la iglesia nos dijo eso? A lo mejor lo hemos asumido simple y llanamente porque nuestra denominación lo hace así. Porque tenemos que tener joven, adolescente, escuela dominical, señora, matrimonio, ¿no es cierto? Porque la iglesia del lado lo hace y le va bastante bien, entonces podríamos hacerlo nosotros también para que nos vaya bien. Como si eso fuera la dinámica de la iglesia. Olvidándonos que la dinámica de la iglesia se basa en la comunión con Dios. Y es el Señor quien habla a la congregación, y cuando el Señor habla a la congregación por medio de sus miembros, entonces la iglesia se direcciona conforme al Señor quiere. Y nacen los programas y los sueños y el quehacer en el corazón de Dios, en el corazón de Dios, para esta iglesia local, para esta comunidad de fe. Versículo 13, avancemos por favor un minutito más. Versículo 13, ¿para qué queremos que ocurra esto? Mire qué hermoso el versículo 13. Para que sean, qué lindo, afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dice, todo esto lo vamos a hacer, vamos a buscar, vamos a crecer, vamos a abundar en el amor unos con otros, para bendecirnos, para dejarnos direccionar por el Señor, para que, ¿no es cierto?, sean afirmados nuestros corazones. En el versículo 2 del mismo capítulo 3 dice, y enviamos a Timoteo, vuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe. Eso es lo que hace la vida de iglesia. Afirma, confirma la fe. Y cuando la fe es afirmada, podemos hacer frente a cualquier experiencia que el mundo me esté desafiando. Pero esta fe es afirmada a través de los hermanos, por Dios, pero a través de los hermanos. Es relevante la experiencia. Cuando alguien dice, no, yo voy a la iglesia a adorar a Dios solamente, es que todavía no entiende lo que de verdad significa ir al templo. Si no va a la iglesia por los hermanos, mi amado mío, ¿no es cierto? Si no va, mire, escúcheme, si no va a la iglesia por los hermanos que están allí, entonces de nada sirve. Pero pastor, y uno va a la iglesia para adorar a Dios. Sí, va a la iglesia para adorar a Dios. Pero fíjate que la dirección, que la comunión, que la palabra, que la edificación está basada en la experiencia de la comunidad. Por eso el Señor nos puso de esta manera, por eso nos organizó de esta manera. ¿Te acuerdas lo que dice? Dice, ¿cómo podéis decir que amás a Dios, a quien nos han visto, ¿no es cierto? Si no eres capaz de amar a tus hermanos, a quien ves. ¿Cómo puedes llegar a la iglesia y decir, yo amo al Señor, pero los hermanos ahí no, yo no me meto con nadie en la iglesia? ¿Se ha fijado cuando uno dice, la gente dice de repente, no, yo no me meto con nadie, yo voy a adorar a Dios, voy a lo que voy y me voy para la casa? No, es que no hizo nada entonces, pues no vino lo que le correspondía. Porque si quiere adorar a Dios, tiene necesariamente que vivir la experiencia de la fe, la experiencia comunitaria. Me tiene que hacer sentido de urgencia el estar con el otro, conocer la vida del otro, acercarme al otro, para consolarlo, para darle motivos de alegría y de gozo, para que su vida edifique la mía y yo ser instrumento para edificar la de mi hermano. Entonces la iglesia se construye en base a estas relaciones tan profundas e importantes. ¿Para qué hacemos todo esto? Para que afirmemos nuestros corazones. Y me gusta la palabra que dice, irreprensibles en santidad. Que nada pueda reprochar, ¿no es cierto?, este sentido de cercanía al Señor o delante del Señor. Fíjate lo que dice en 2 de Corintios. Por un momento dame un segundo para contarte lo que dice en 2 de Corintios 7:1. Dice, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor
de Dios, ¿sí? En el llamado a estar firmes en nuestra relación. La santidad, ¿no es cierto?, como un estado, como una experiencia permanente. Voy a ser edificado, pero entendiendo que es un proceso, ¿no es cierto?, que vivimos permanentemente en la relación con Dios y en la relación con la comunidad. Pablo dice, estoy orando porque quiero ir pronto a verlo, porque quiero entregarte una palabra de bendición. Quiero edificar tu vida y quisiera que esta fuera también nuestra oración. Estoy anhelante de vernos porque quiero bendecir tu vida, mi hermano. Quiero entregarte una palabra de edificación para tu vida. Quiero orar por ti. Quiero compartir tus necesidades. Quiero hacerme cargo de lo que tú necesitas en tu vida espiritual. Quiero traer consuelo. Quiero que veas mi vida de fe y esta vida de fe consuele tu corazón. ¿Será así? ¿Será posible? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos una oportunidad preciosa para que sea de esta forma. Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Que vivamos y que todo esto tenga el único fin y el único marco verdadero, el cual es que juntos, todos, esperemos con ansias la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dejado la venida de nuestro Señor Jesucristo casi como un relato, que sabemos que está allí, pero que no nos hacemos cargo de Él. Fíjate que la iglesia debe vivir con la sola visión en su mente de que Cristo viene y nos preparamos para su encuentro. ¿Sí? La iglesia tiene una misión aquí. La misión es extender el mensaje del Evangelio. Pero todo lo que hacemos en esta extensión del mensaje del Evangelio tiene un puro fin: irnos con el Señor la mayor cantidad posible. Y es nuestra responsabilidad. En tanto estamos como comunidad de fe, como iglesia, entonces edificamos las vidas de los unos con los otros, de los que vienen llegando, de los que llevan muchos años, de los que vamos a mitad de camino. Todas las vidas se edifican. En la iglesia encuentro consuelo a través de la fe de la iglesia. Quiero hacer un énfasis en esto. Miramos a Cristo, la esperanza que tenemos en Él, y entonces confirmamos nuestra fe, afirmamos nuestras convicciones, mis amados hermanos, y esto debiera ser motivo de consuelo para nuestras vidas. A veces pensamos que el motivo de consuelo debiera ser una buena palabra, incluso una invitación para poder hacer las cosas de una mejor manera, una palabra que roza más en la psicología, ¿no es cierto?, que de verdad entregar una palabra de consuelo en el Señor. No niego que hay herramientas, ¿no es cierto?, profesionales que nos pueden ayudar en momentos difíciles, y no tengo ni un problema con aquello. Yo creo que no es pecado y no está mal que un cristiano pueda consultar a profesionales de diferentes áreas. Pero una cosa muy distinta es decir que allí está nuestro consuelo. Una cosa muy distinta es decir que allí están nuestras convicciones más profundas. Una cosa muy distinta es pensar, ¿no es cierto?, que allí o que eso va a solucionar el todo de mi vida. El todo de mi vida lo soluciona única y exclusivamente el Señor. Debemos asistir, colaborar, apoyarnos, sostenernos, está bien, todo eso está bien. Pero el todo de mi vida siempre lo va a llenar o lo va a completar Jesucristo nuestro Señor. La experiencia de una iglesia sólida en el Señor traerá consuelo y gozo a la vida de que no somos parte de esa comunidad de fe. Déjeme concluir esta reflexión breve en el día de hoy. Esta carta de Pablo a los tesalonicenses es muy rica en su contenido, en palabras que van dirigidas exclusivamente a la iglesia. Pablo les dice a los tesalonicenses que son motivo de consuelo para su vida, que añora volver a verlos. Por esta razón desea que Dios guíe los pasos de los hermanos y por consiguiente de la iglesia. La manera de ser guiado por Dios es conocerle más de cerca cada día. Eso es santidad, amado mío. Esta santidad, este andar más cerca de Dios permitirá que Dios me haga crecer y abundar en amor, dice Pablo, con un solo gran motivo:
afirmar o confirmar los corazones de los hermanos, para que sean santos sin nada que decir de ellos, con un gran objetivo final, la venida de nuestro Padre Celestial. Amada iglesia, espero que cultivemos este sentir como congregación. Yo anhelo verle, mi amado hermano, para que me consuele con su fe y ser motivo de gozo para usted como yo hacia usted también. Quiero invitarle que deje a Dios guiar su vida para que crezca en amor, en santidad, para que mi vida sea bendecida con tu crecimiento y esperar juntos, tú y yo, mi amado, la venida del Señor. Necesito ser bendecido, necesito ser consolado por tu vida, necesito que traigas alegría a mi corazón, mi amado hermano. Necesito que me enseñes lo que tengo que aprender, porque también quiero ser lo mismo yo para ti, mi amado, para que juntos esperemos la venida de nuestro Redentor. Qué hermosa figura de la iglesia, del sano vivir de la congregación. ¿Se da cuenta lo vital que es la iglesia? No es solamente, mire, la iglesia no tiene solamente un carácter social de compañerismo de acuerdo a las medidas que nuestra sociedad nos da en el día de hoy. Tiene un carácter de compañerismo y social, pero en la visión de la palabra de Dios, en la visión de la iglesia, en la visión del propósito más último del Señor. Y es bueno vernos, nos hace bien estar juntos. Tu vida bendice la mía y yo quiero que la mía bendiga también la tuya, mi amado hermano. Para eso es la congregación, para que juntos nos preparemos, nos edifiquemos y crezcamos, para que esperemos anhelante la venida de nuestro Padre Celestial. Que es la iglesia, ¿no es cierto?, es vital en sí misma, porque bendice, porque construye la vida de los que en ella están. Es mucho más que una actividad. La iglesia es mucho más que el culto. La iglesia es mucho más que simplemente un quehacer dominical o semanal. Es una vida en proceso de perfección, de santidad, que bendice la fe de cada uno de nuestros hermanos. Esta es la iglesia y el ambiente que debe reinar en nuestra propia congregación, hasta que nos podamos volver a ver. Y cuando eso ocurra, con mayor razón, perseverar juntos en el Señor y en la espera, ¿no es cierto?, de su retorno. Amados míos, que nuestras convicciones más profundas nos sostengan. Le invito a que nos afirmemos, que nos encariñemos de nuestro Padre Celestial, que busquemos su rostro, que crezcamos en Él. Pero recuerde, ¿no es cierto?, que esta experiencia se tiene que reflejar hacia nuestros hermanos. No porque no podamos vernos en el día de hoy, vamos a dejar de bendecirnos. Le animo, llame, hable, comuníquese, contáctese con aquellos que hoy día no están. Le animo a seguir adelante. No lo deje, mi amado hermano. No deje las cosas a mitad de camino. Persevere en la fe. Anime con su fe y consuele con su fe la vida de otros. Le animo para que su vida sostenga cariñosamente a los que están a su lado y traiga gozo y alegría. Qué triste es cuando la iglesia es un lugar que trae dolor y pena, aflicción y carga a nuestro corazón. Porque la iglesia linda del Señor debe traer consuelo, alegría y un espacio donde aprender y conocer, porque hay otros que tienen algo que enseñarme para seguir creciendo y juntos anhelar la venida de nuestro Redentor. Que Dios nos bendiga, amada iglesia, que Dios nos bendiga y que las comunidades de fe donde nosotros participamos, cualquiera que éstas sean espacios de una fe tan profunda que esa fe consuele el corazón y que esa fe traiga gozo a la vida de quienes la rodean y que aprendamos a que necesitamos a edificarnos los unos a los otros en el amor de Cristo. Muchas bendiciones. En la espera anhelante del Cristo que vuelve por su iglesia, espero que seamos edificados en fe para consolar y traer gozo a la vida
de todos quienes cruzan los umbrales de nuestra congregación. No solo los físicos, sino que también los umbrales de la fe, de atreverse, de querer hablar y de querer conocer un poco más al Dios que nosotros adoramos. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y tengan una bendecida semana. Amén. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Tú has disipado toda sombra, ya tengo luz, la luz bendita de tu amor. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima. Sobre ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Contigo la jornada se hace corta. No habrá sed ni el sol fatigará. Si en el mar las olas amenazan, tú sobre ella majestuoso andarás. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Agradecido de Dios por la palabra que hemos escuchado en el día de hoy. Que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos, durante la semana, que nos dé fuerza cada día el Señor, y vamos a orar para finalizar el culto en el día de hoy. Amado Dios, en el nombre de Jesús damos las gracias por el culto del día de hoy. Tú nos ayudes cada día a poder estar siempre firmes, adelante, huestes de la fe, dice tu palabra, sin temor alguno, que tú, el que nos ve, tú que nos vigilas cada día, Dios amado. Danos la fuerza para seguir adelante. Hermoso el poder estar en este momento alabando y bendiciendo tu nombre. Que tú nos des fuerzas cada día para cantar cánticos a tu nombre, Dios amado, y nos des la fuerza, Padre Celestial. Gracias, Señor amado, por estos tiempos, Señor amado, que tú nos puedas fortalecer, Señor amado, a cada uno de mis hermanos que pueda estar en esta hora escuchando tu palabra, que podamos, Señor amado, unirnos cada día y cantar, Señor, las alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Agradecemos el culto del día de hoy. Que tengan una linda semana, mis queridos hermanos.
y unas bendiciones para cada uno de mis hermanos y gracias y que el Señor les bendiga y les guarde durante la semana.